día. A continuación les vamos a explicar la biomecánica de la rodilla. Mi grupo está conformado por Daniela Riaño, Elizabeth Acuña, Nicolás Balbuena, Samir Ramírez y quien les habla, Valentina Serna. La biomecánica de la rodilla. La rodilla es encargada de transmitir cargas, facilitando así posiciones y movimientos. Es una estructura biarticular integrada por la articulación tibiofemoral y patelofemoral. Más adelante se les explicará detalladamente cada una de estas. Está clasificada como una bisagra articular porque es quien permite el movimiento de flexibilidad y extensión. Es una de las articulaciones más grandes y complejas del cuerpo humano, pues es quienes reciben realmente como toda la carga del peso corporal, realizando diferentes actividades diariamente. Aunque no es la articulación que tiene primer contacto con el suelo, es quien soporta todas sus cargas. Además de esto, tenemos diferentes músculos, huesos, articulaciones, ligamentos y tendones que componen la biomecánica de la rodilla. A continuación les vamos a explicar los músculos que son encargados de la flexión y la extensión de rodilla. Dentro de los músculos de la flexión, que es la acción de doblar la rodilla hasta intentar tocar el glúteo, están el músculo sartorio, los músculos isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y grácil. Además de ellos, los gastrocnemios. Dentro de los músculos que ayudan con la extensión tenemos el cuádriceps, entre ellos el vasto externo, recto femoral y vasto interno. Dentro de los tendones tenemos el tendón del cuádriceps, que es el encargado de unir los cuádriceps con la rótula, son encargados de la extensión de rodilla. Tenemos el tendón rotuliano, que es uno de los más grandes, potentes, resistentes e importantes. Es encontrado como en la unión entre cuádriceps, que es el encargado de unir la rótula con la tuberosidad anterior de la tibia. Este ayuda a la extensión. Tenemos tendones isquiotibiales, que son quienes flexionan la rodilla, pata de ganso, entre ellos sartorio, grácil y semitendinoso, que son insertados en la parte interna de la tibia. Dentro de los tendones tenemos el tendón de la parte poplitea, entre ellos el tendón del bíceps femoral, encontrado en la parte lateral, que es este que vemos acá, y el siguiente es el tendón semitendinoso, que está de este lado. ¿Cómo lo pueden evidenciar? Voy a hablar sobre las articulaciones de la rodilla. Bueno, la rodilla es una de las articulaciones más grandes y complejas del cuerpo y pues está formada por tres articulaciones que están dentro de una misma cápsula articular. Estas son la tibiofemoral, la patelofemoral y la tibiofibular proximal. La articulación tibiofemoral une los cóndilos del fémur con los platillos tibiales. Se clasifica como una articulación sinovial de tipo bisagra modificada, porque aunque pues su movimiento principal es de flexión y extensión, también permite una ligera rotación axial cuando la rodilla está flexionada. En esta articulación, el fémur tiene superficies convexas, o sea, redondeadas hacia afuera, mientras que la tibia tiene superficies cóncavas que son curvadas hacia adentro. Esta forma hace que las superficies me encajen perfectamente. Los meniscos son esenciales ya que ellos aumentan la congruencia articular y amortiguan las cargas y distribuyen pues el peso de manera uniforme entre el fémur y la tibia. Esta articulación tiene movimientos en bisagra, como dije anteriormente, pues se llama bisagra modificada porque además del movimiento de flexión y extensión, también hay una rotación interna y externa, que es pequeña, pues de la tibia sobre el fémur. Pero pues esta solo se da cuando la rodilla está flexionada. Esto se debe pues a la forma asimétrica de los cóndilos femorales y pues a la tensión de los ligamentos, lo que permite pues un mecanismo conocido como el bloqueo y desbloqueo de la rodilla. Ese mecanismo ayuda a que la rodilla se mantenga estable pues cuando estamos de pie. Tenemos la segunda articulación, que es la patelofemoral, que se forma entre la cara posterior de la patela y pues la superficie patelar del fémur. Bueno, su función es aumentar el brazo de momento del cuádriceps, es decir, que mejora pues la eficiencia del músculo para extender la rodilla.
La patela pues también reduce la fricción entre el tendón del cuádriceps y el fémur y pues protege la parte anterior de la articulación. Bueno, hay un dato biomecánico en el libro de Nordin que nos menciona pues que la presión entre la patela y el fémur aumenta con la flexión de la rodilla. Por eso esta articulación está diseñada pues para resistir fuerzas de compresión bastante grandes, especialmente pues cuando caminamos, cuando subimos escaleras o cuando nos agachamos. Tenemos también pues la articulación tibiofibular proximal. Eh, Esta articulación une la cabeza del peroné con el borde lateral de la tibia. Esta no participa directamente en los movimientos de flexión o extensión de la rodilla, pero pues ayuda a transmitir las fuerzas que vienen desde el pie y la pierna hacia la tibia y pues también contribuye a la estabilidad lateral de la rodilla. En resumen, pues la rodilla está compuesta por tres articulaciones dentro de una misma cápsula sinovial. Está la tibiofemoral, que es una bisagra modificada con superficies convexas del fémur y cóncavas de la tibia, que pues permiten la flexión, la extensión y pues una ligera rotación. Está la patelofemoral, que mejora la fuerza del cuádriceps y pues reduce la fricción. Y está la tibiofibular proximal, que pues esta ayuda a transmitir fuerzas y estabilizar la parte lateral. Todas están reforzadas por meniscos, ligamentos y músculos que pues en conjunto permiten que las rodillas soporten grandes cargas y pues que mantengan la estabilidad durante el movimiento. Yo les voy a hablar sobre los huesos de la rodilla. La articulación de la rodilla está compuesta por tres huesos importantes como son la rótula, el fémur y la tibia. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y este lo que hace es unirse o conectarse con la rótula y la tibia. La tibia, bueno, este es uno de los huesos más fuertes de la pierna ya que soportan como la mayor o el mayor peso corporal. Y la rótula, bueno, este es uno de los huesos más pequeños, es un hueso sesamoideo. Este lo que hace es ayudar a proteger la articulación y también ayuda con el movimiento del tendón del cuádriceps. Este tiene forma de triángulo invertido. Como al principio les dije, el fémur se conecta con la tibia y la rótula. Esta conexión de la tibia y el fémur se hace por medio de los cóndilos femorales lateral y medial y estos lo que hacen es apoyarse en la superficie de la tibia. Esto se llama la meseta tibial. Estas dos superficies están compuestas o cubiertas de cartílago hialino que es liso. Lo que hacen es que permiten que los huesos se deslicen uno sobre otro con una mínima fricción. Y la unión del fémur y la rótula, bueno, entonces la cara de la rótula lo que hace es como encajar en la tróclea del fémur para realizar los movimientos de flexión y extensión. La rótula también funciona como una polea. También les voy a hablar sobre los accidentes óseos. Acá tenemos un dibujito del fémur en la parte distal y posterior. Estos dos rosaditos que tenemos acá son los cóndilos. Tenemos lo que son unas protuberancias en la parte inferior. Se encuentra externa e interna en el fémur. Este que estoy acá señalando sería el cóndilo medial y este sería el cóndilo lateral. Estos lo que hacen es articularse con la tibia. También tenemos lo que son los epicóndilos, son estos los que vemos en moradito. Tenemos lo que es el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Estos son prominencias, pues que estos están ubicados por encima de los cóndilos medial y lateral. También tenemos lo que es el tubérculo abductor, que es este que vemos acá en amarillito. Este está por encima del epicóndilo medial y allí es donde se inserta el músculo abductor mayor. También tenemos la fosa intercondilia, la vemos acá en rojo.
Esta es un hueco o una depresión que se encuentra en medio de los dos cóndilos lateral y medial, y allí es donde se insertan los ligamentos de la rodilla. Accidentes óseos de la tibia. Tenemos las mesetas tibiales, tenemos la medial y la lateral. Estas son dos superficies grandes, ligeramente cóncavas, se encuentran en la cima de la tibia y estas se articulan con los cóndilos femorales. También tenemos lo que son los cóndilos, que son estos que vemos en amarillo. Tenemos el medial y el lateral. Estos cóndilos se encuentran en el extremo superior de la tibia, y estos son los que soportan las mesetas tibiales. Tuberosidad de la tibia. Es esta que vemos acá en moradito. Esta es una prominencia ósea grande y rugosa. La encontramos frente o por la parte frontal de la tibia. Está por debajo de los cóndilos, y allí es donde se inserta el ligamento rotuliano. También tenemos el tubérculo intercondilio de la eminencia intercondilia, que es este que vemos acá en negrito. Estas son dos proyecciones óseas puntiagudas. Los encontramos en el centro de la tibia, ¿sí? Entre los cóndilos. Estos son cruciales ya que ayudan a la estabilidad. Accidentes óseos de la rótula. Tenemos lo que es la fase anterior, que es esta parte. Es la parte frontal del hueso, es rugosa y se encuentra cubierta por el tendón del cuádriceps. Tenemos lo que es la base de la patela. Se encuentra en la parte superior de la rótula y es el hueso más ancho. Allí es donde se inserta el tendón del músculo del cuádriceps. Tenemos lo que es la ápice de la patela. Este es el borde inferior y puntiagudo del hueso. Allí es donde se origina el ligamento rotuliano que se conecta con la tibia. Lo que les decía al principio, la rótula tiene como una fórmula de triángulo invertido. Entonces, si vemos, la base de la patela es más ancha y la ápice de la patela es más corta o más delgada. Y por último tenemos lo que es la fase articular. Esta está cubierta de cartílago y hialino. Esta es la parte que se conecta con la tróclea femoral. Allí es donde se realiza todo lo que es el movimiento o esa conexión entre el fémur y la rótula. Cinemática y cinética de la rodilla. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la cinemática de la rodilla. La cinemática, como lo hemos visto en las clases anteriores, es el estudio de solamente el movimiento. Y la cinética es el estudio del porqué, las fuerzas y todo esto que más adelante les voy a explicar. Pero entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la cinemática de la rodilla. En la cinemática de la rodilla vamos a hablar de que en la cinemática podemos ver que es el estudio de los movimientos. Entonces, ¿qué movimiento realiza la rodilla? Flexión y extensión, rotación interna y externa y deslizamientos de rodamientos. Ya más adelante voy a explicar por qué la rotación tiene un grado específico. Entonces, en la flexión y extensión vemos que son los movimientos más evidentes, que vienen siendo cuando yo camino, corro o al momento de sentarme. La rotación interna y externa únicamente se da en el momento de una flexión. En ese momento la rodilla tiene cierto grado de rotación. Y esto se genera más que todo cuando estás haciendo cualquier tipo de actividades deportivas. Y los deslizamientos y rodamientos es cuando estos se encuentran entre el fémur y la tibia y son esenciales para la estabilidad y funcionalidad al cuerpo. ¿Listo? Entonces también vamos a hablar en este caso de la cinemática, sobre los movimientos principales. Entonces ya vimos que hay flexión, extensión, rotación externa e interna. Y estos tienen ciertos grados de movimientos. Los grados de movimientos de la flexión son de 130 a 150 máximo con cadera flexionada. Esos serían los grados de la extensión, de la flexión. Y la extensión viene siendo 0 grados. ¿Por qué? Porque la extensión de la rodilla es cuando tú literalmente dejas la rodilla en posición anatómica. O sea, de ahí no puede haber menos grados porque pues no se podría llegar anatómicamente a más grados. ¿De qué manera se puede llegar a más grados? Ya sea por una fractura o algún tipo de alteración en la rótula o en este caso en la pierna.
Vamos a hablar también de que los músculos principales de la flexión vienen siendo los isquiotibiales, el gastrocnemio y el gastri. Esos son los músculos principales para poder realizar una flexión. También encontramos que, bueno, en los isquiotibiales encontramos el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Esos son los músculos principales para poder realizar una flexión. Y para la extensión tenemos un solo músculo que se divide en 4, que es el cuádriceps, que encontramos el bíceps femoral, encontramos el recto femoral, el vasto medial, lateral y el vasto intermedio. De la rotación interna y externa, recuerden que solamente se puede dar en la flexión. Encontramos que tiene la rotación interna tiene de 20 a 30 grados de rotación en flexión, y la rotación externa sería de 30 a 40 grados no más. ¿Listo? Entonces esa sería la cinemática de la rodilla. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la cinética de la rodilla. En la cinética vemos que es el estudio de todos los factores que se juntan para poder realizar este movimiento. En la anterior vimos que solamente el movimiento y ya. En este caso vamos a ver todos los factores que se juntan para poder realizar este movimiento. Entonces acá tenemos 3 tipos de fuerzas en general, más adelante voy a explicar otras. En general tenemos internas, externas y articulares. En las internas tenemos las generadas por músculos, ligamentos y estructuras articulares. Por ejemplo, el cuádriceps genera fuerza para extender la rodilla, los ligamentos internos para que la rodilla pueda realizar su flexión y su extensión. Todo esto viene siendo las fuerzas internas. Las fuerzas externas vienen siendo lo que conocemos como la gravedad, el peso corporal y también la reacción del suelo. O sea que todo esto influye para que la rodilla pueda soportar y generar resistencia al momento de caminar, saltar y correr. Y las fuerzas o los momentos articulares hacen referencia a todo lo que tiene alrededor de nuestra rodilla. Durante el tiempo que camines, durante el tiempo que saltes o hagas cualquier tipo de movimiento, ya sea una flexión o una extensión, todo esto serían movimientos articulares. Eso vendría siendo la cinética en general. Ahora, los tipos de fuerzas de la rodilla, como ya dije anteriormente, hay tipos de fuerzas musculares y articulares. Ahora vamos a ver que articulares tenemos 2. En las fuerzas articulares tenemos las tibiofemorales y las patelofemorales. En las tibiofemorales, en bipedestación, que sería en reposo por así decirlo, es como la línea de carga que pasa al eje anterior de la rodilla, generando un extensor pasivo. O sea, ¿qué es esto? Que los ligamentos tienden a controlar todo el tipo de fuerza, de carga que hay en el cuerpo. Eso es lo que hace como las articulaciones tibiofemorales, para que pues la rodilla pueda seguir en su posición dependiendo o cargando todo el peso. Aparte de esto, en flexión, en bipedestación, fue lo que dije anteriormente. En flexión es la fuerza de reacción que tiene, la fuerza de reacción articular que tiene la articulación tibiofemoral. También vamos a ver que en flexión aumenta casi de 3 a 4 veces el peso corporal. ¿Y por qué habla de reacción? Porque, un ejemplo, cuando usted está realizando cualquier tipo de actividad física, ejemplo, cuando te ponían a hacer una sentadilla estática, ahí necesitas fuerza de reacción tanto como en los isquiotibiales, tanto todos los músculos de la pierna para poder volver a levantarte, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace referencia a 3 a 4 veces el peso corporal. En las fuerzas o en las articulaciones, en las fuerzas patelofemorales, vemos que aumentan en la flexión, ya que pues los cuádriceps deben tener una compresión para que la rótula no se vaya a salir. Esa es la función de, digamos, por así decirlo, de los cuádriceps. En flexión de 90 grados, más o menos cuando está sentado, lo que dije anteriormente, de 4 a 5 veces el peso corporal. Y la alineación de todos estos tipos de ligamentos se la genera el cuádriceps en el vasto medial y el vasto lateral. Esa es la función de estos. Lo vamos a hablar de momentos y palancas. En el siguiente video voy a explicar las palancas en específico, pero la rodilla actual tiene el palanca grado 3, que sería fuerza interpuesta entre resistencia y eje. Y en la flexión, al momento de realizarla, tenemos un ángulo de 90 grados, ¿verdad? En el que el tendón del cuádriceps y la tibia trabajan en conjunto. Ese sería el momento de palancas de flexión.
En el siguiente video les voy a explicar más que todo qué tipos de palancas tenemos. Ya dije grado 3, pero explicar las que también pueden haber de otras en la rodilla. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de palanca que encontramos en la rodilla. En la rodilla encontramos que hay 3 tipos de palancas, que sería el primer grado, segundo grado y tercer grado. Aparte de eso encontramos que las palancas sean por fuerza o potencia, por resistencia y el eje, que también se le puede llamar fulcro. De primer grado, las palancas de primer grado son las de equilibrio entre fuerza y velocidad. Las segundas de segundo grado son mayor ventaja mecánica, o sea que no requieren tanta fuerza. Y la de tercer grado viene siendo mayor velocidad, mayor rango de movimiento y menos ventaja. Viendo esto, la rodilla tiene, o principalmente tiene de tercer grado, ya que su fulcro o eje vendría siendo la articulación de la rodilla. La potencia vienen siendo los músculos, que en este caso serían cuádriceps, isquiotibiales, el tendón rotuliano también. Y la resistencia vendría siendo el peso de la pierna o la carga distal. En conclusión, podemos ver que la rodilla tiene como palanca de tercer grado, lo que le permite hacer con movimientos eficientes, tanto como rápidos y resistentes para poder aliviar grandes cargas, ya sea en una actividad física, cuando estoy sentado, cuando camino, en todo momento de tercer grado la palanca de la rodilla. También podemos ver que como segundo grado es ocasional también, ya que se presenta como una cadena cinética cerrada, o sea que al ponerse de pie o al ponerse de pie, estar sentado o subir las escaleras, vemos que el eje es la articulación entre la rodilla y el fémur, que sería el eje. La resistencia vendría siendo, la resistencia vendría siendo el peso o el eje corporal, todo el que queda entre la rodilla y el pie. Y la potencia de esto vendría siendo la fuerza de los músculos de las piernas, que tendría cuádriceps, los mismos glúteos, isquiotibiales mencionados anteriormente. En conclusión, la rodilla puede comportarse como una palanca de segundo grado ocasionalmente, mientras usted está haciendo una actividad como estar sentado, al mismo caminar. Cuando se activa la palanca de segundo grado, para soportar fuerza y para soportar peso y producir fuerzas. En esos casos vemos la palanca de segundo grado. En la rótula vemos que hay como un modificador de palanca, no tienen como un tipo de palanca específico, ¿cierto? Entonces la rótula no cambia el tipo de palanca, pero se aumenta el brazo en el momento de los cuádriceps. O sea, al separar el tendón del eje de rotación, como en el video anterior, la rodilla tiene ciertos grados de rotación. En este caso vemos que al separar el tendón del eje de rotación, incrementa la eficiencia mecánica. Al momento de realizar también una flexión de 30 a 60 grados, mejora notablemente el torque, que también viene siendo el eje extensor. Y pues sin la rótula podríamos tener hasta un 30% más de fuerza para extender la rodilla, lo que hablaba anteriormente en el video. Si tú tienes alguna alteración en tus rodillas, puedes que tu rodilla tenga un grado de menos, ¿me hago entender? O sea, cuando tú haces extensión, el grado de movimiento de la rodilla es de 0. Pero si llegas a tener una alteración, una fractura, que puedas de una tal manera que tu rodilla pueda dar toda la vuelta, pues podría dar menos grados. En este caso se nombró por el hecho de que sin rótula tendríamos como 30% más de fuerza para extender la rodilla. Aparte de esto, vemos que las palancas de primer grado tienen como característica permitir equilibrio y fuerza. Las palancas de segundo grado son ventajas para levantar cargas pesadas, lo que hablábamos de estar sentados. Y las terceras son más eficientes, son como el trabajo en conjunto, más eficientes para fuerza, más velocidad y amplitud de movimiento. ¿En dónde podemos ver esto? El primer grado entre el fulcro, o el eje de la fuerza y resistencia. La segunda vendría siendo la resistencia entre el eje y la fuerza. Y el tercer grado, la fuerza total entre el eje y la resistencia del cuerpo, del peso corporal. Eso vendría siendo los tipos de palancas que encontramos en la rodilla. Buenas, seguimos con los ligamentos de la rodilla, que se refiere a cómo esta estructura controla la estabilidad y los movimientos articulares bajo diferentes cargas.
Pues hablaremos más lo más importante, que son los 4 ligamentos que justamente le dan mayor estabilidad a la rodilla. Empezaremos por el ligamento cruzado anterior, que su función biomecánica es limitar el desplazamiento de la tibia con respecto al fémur y también restringe la rotación interna excesiva, especialmente cuando la rodilla está extendida. Y la lesión más común que se da es en los deportistas, que el más a menudo que se afecta es el desgarro del ligamento cruzado anterior, que provoca una inestabilidad que hace que la tibia se desplace hacia adelante, causando una sensación de que la rodilla cede o se sale del lugar. Esto ocurre a menudo en deportes que implican paradas repentinas, cambios de dirección, saltos y aterrizajes. Ahora vamos con el ligamento cruzado posterior. Bueno, en este caso la función biomecánica del ligamento cruzado posterior es que impide el desplazamiento posterior de la tibia con respecto al fémur. Actúa como el principal freno ante esta fuerza, ya que este ligamento es el que ayuda a estabilizar más que todo al momento de los impactos, que es en una corrida, y frenar frente digamos a acciones que se afecte por un golpe. Y las lesiones más que todos en este ligamento es menos común que la del ligamento cruzado anterior, pero puede ocurrir por un impacto directo en la parte frontal de la rodilla. Por ejemplo, un golpe de la rodilla contra el tablero en un accidente de auto. Ahora vamos con el ligamento colateral lateral, que su función biomecánica es brindar estabilidad en el lado externo de la rodilla, resistiendo las fuerzas de varo cuando la rodilla se desplaza hacia afuera. Las lesiones del ligamento colateral lateral son menos frecuentes que los ligamentos colateral medial y generalmente se produce por un impacto en la parte interna de la rodilla. Seguimos con el ligamento colateral medial. Su función biomecánica es proporcionar estabilidad en el lado interno de la rodilla, resistiendo las fuerzas de valgo, es decir, cuando la rodilla se desplaza hacia la parte anterior. La lesión más común del ligamento colateral medial a menudo son el resultado de un golpe o fuerza aplicada o la parte externa de la rodilla, a la parte externa de la rodilla. Ahora seguimos con los ligamentos secundarios o adicionales, que también cumplen un papel muy importante, que también ayuda a estabilizar la rodilla, especialmente en combinaciones con los ligamentos principales. También son 5 ligamentos muy importantes, que es el ligamento popliteo oblicuo, que es una expansión del tendón del músculo semimembranoso. Refuerza la parte posterior de la cápsula articular y ayuda a evitar la hiperextensión. El otro es el ligamento popliteo arqueado, que también refuerza la parte posterior y posterolateral de la cápsula articular, trabajando junto con los ligamentos popliteos oblicuos para prevenir la hiperextensión de la rodilla. Y seguimos con el ligamento meniscofemoral posterior y anterior. Estos ligamentos conectan el menisco lateral con el fémur, ayudando a estabilizar el menisco. El ligamento meniscofemoral posterior pasa por detrás del ligamento cruzado posterior y el anterior por delante. Seguimos con el ligamento transverso o yugular,
une los cuernos anteriores de los meniscos medial y lateral, contribuyendo así su estabilización. Y seguimos con el ligamento rotuliano. En realidad, esta es la continuación del tendón del cuádriceps, que se inserta en la rótula y la tibia. Aunque es un tendón, su papel es crucial en la estabilidad de la rótula y la extensión de la rodilla. Y seguimos con el ligamento alares, que son los ligamentos alares, que son pliegues de la membrana sinovial que se extienden desde los bordes de la rótula hasta los cóndilos del fémur, ayudando a estabilizar la rótula. Bueno, ahora hablaremos sobre el origen e inserción de los principales ligamentos de la rodilla, que son cruciales para la estabilidad y el movimiento articular. El ligamento cruzado, que se ubica dentro de la articulación y se cruzan entre sí, uniendo el fémur y la tibia. Ahora, el origen se origina en la cara medial del cóndilo femoral lateral en el fémur. Su inserción es la área preespinal de la meseta tibial, en la parte anterior de la tibia. El ligamento cruzado, su origen es en el área externa a la cara articular del cóndilo femoral medial, y su inserción es en la parte de la cara posterior de la tibia, entre los dos platillos tibiales. Ligamentos colaterales. El ligamento colateral medial, su origen es en el epicóndilo medial del fémur y su inserción es en la parte proximal del cóndilo medial y otra más distal en la parte medial del cuerpo de la tibia. El ligamento colateral lateral, su origen es en el epicóndilo lateral del fémur y se inserta en la cabeza del peroné. El ligamento rotuliano, su origen es en el tendón del músculo del cuádriceps que se inserta en el borde superior de la rótula y su inserción es en la tuberosidad tibial, una prominencia ósea en la parte frontal de la tibia. Y seguimos con el ligamento popliteo oblicuo. Su origen es en la extensión del tendón del músculo semimembranoso que se origina en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia y su inserción se inserta en superior y lateral de la parte posterior del cóndilo lateral. Y el ligamento popliteo arqueado, su origen es en la cabeza del peroné y su inserción en el músculo popliteo para insertarse en el cóndilo lateral del fémur. Pues hablaremos más que todo también de los grados de lesión que sufre el ligamento, que se divide en tres, en grado 1, grado 2 y grado 3. En grado 1 los ligamentos sufren un estiramiento excesivo o un desgarro de un daño que son unas pocas fibras a nivel microscópico. Sus síntomas son dolor leve e hinchazón. Más que todo, ahora vamos con el grado 2. El daño ocurre en un desgarro parcial del ligamento, rompiendo entre 1/3 y 2/3 de sus fibras. Sus síntomas son dolor agudo, hinchazón y una sensación de que la rodilla se suelta o se afloja. Ahora vamos por el grado 3, que en este caso es el daño que se produce en la rótula completa del ligamento, dividiendo en dos partes. Sus síntomas es dolor intenso, hinchazón significativa e incapacidad para soportar pesos sobre la rodilla.